El cálculo es fundamentalmente diferente de las matemáticas que has estudiado hasta este momento. Este es menos estático y más dinámico. Su interés se centra en el cambio y en el movimiento. Trata cantidades que se aproximan a otras cantidades. Así que la idea clave del cálculo se basa en límites. Los orígenes del cálculo se remontan unos 2500 años por lo menos hasta los antiguos griegos, quienes hallaron áreas aplicando el método del agotamiento. Sabían cómo hallar el área de cualquier polígono al dividirlo en triángulos y sumar las áreas de estos triángulos. Sin embargo, esto se tornaba más difícil si se trataba de una figura curva, y en este caso inscribían o circunscribían polígonos en la figura y hacían que el número de lados de los polígonos aumentara, notando que entre más lados tenía el polígono, más exacta era la aproximación. Así que calcularon el área haciendo que el número de lados tendiera a infinito, es decir, calculando un límite al infinito. Este problema del área es el problema central del cálculo integral, que aunque en la actualidad se estudia primero el cálculo diferencial por la secuencia de contenidos, se conoce que se desarrolló primero la teoría del cálculo integral. Cuando se enfrentaron al conocido problema de la tangente, que consiste en hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto específico, se dieron cuenta que ésta se podía calcular obteniendo varias rectas secantes e irlas acercando al punto deseado, lo cual se resuelve nuevamente con un límite. Otro problema donde tuvieron la necesidad de aplicar límites es en el cálculo de velocidades, de manera que el concepto de límite surge al tratar de hallar el área de una región, la pendiente de una tangente a una curva, la velocidad de un automóvil, etc. En cada caso, el tema común es el cálculo de una cantidad como el límite de otras cantidades calculadas con más facilidad. Esta idea básica del límite separa el cálculo de las otras áreas de las matemáticas. Así que podemos definir el cálculo, tanto el diferencial como el integral, como la parte de las matemáticas que trata con límites. Sir Isaac Newton inventó su versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. En la actualidad se usa para calcular las órbitas de los satélites y de las naves espaciales, predecir los tamaños de poblaciones, estimar la rapidez con la que se elevan los precios, pronosticar los cambios meteorológicos, medir el flujo cardíaco, calcular las primas de seguros y en una gran diversidad de otras áreas. Para dar una idea del poder del cálculo, se hacen las siguientes preguntas que se podrán responder aplicando el cálculo. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que el ángulo de elevación desde un observador hasta el punto más alto de un arco iris sea de 42 grados? ¿Cómo podemos explicar las formas de las latas que se encuentran en los anaqueles de un supermercado? ¿Cuál es el mejor lugar para sentarse en una sala cinematográfica? ¿A qué distancia de un aeropuerto un piloto debe iniciar su descenso? ¿Una bola lanzada hacia arriba tarda más en llegar a su altura máxima o en regresar a su altura original? Iniciemos pues el estudio del cálculo.